Muy buenos días o muy buenas tardes. Desde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, les damos la más cordial bienvenida al webinar Convivencia y Bienestar en Contextos de Confinamiento. Estaremos aquí abordando un tema que creo nos concierne a todos y a todas, tanto en lo personal como en lo profesional, que son los aprendizajes y desafíos que está representando el confinamiento para la convivencia tanto educativa como familiar. De manera que si conoces a alguien que este tema puede interesarle, pues todavía estás a tiempo de invitarle a que se nos una. Reciban todos ustedes un cordial saludo de parte de Catalina Andújar, directora de la OEI en República Dominicana, y del mío propio. Mi nombre es Berenice Pacheco Salazar y coordino la generación de conocimiento, innovación y derechos humanos en la oficina de la OEI en República Dominicana. Agradecemos muy sinceramente la participación de ustedes en este espacio y esperamos que estas reflexiones sean de beneficio para todos y para todas. Este webinar se enmarca en nuestro espacio Laboratorio de Ideas, que busca, a través de espacios como este de diálogo y reflexión y también de la realización de informes y estudios, contribuir al desarrollo social, educativo y cultural de nuestro país y de la región. En este día nos honra contar con la participación de 4 importantes expertos de República Dominicana, de España y de Nicaragua, que estarán abordando las dimensiones personales, familiares y educativas implicadas en la convivencia y en el bienestar. Contaremos con la participación del doctor Pedro Uruñuela, quien es docente, escritor y presidente honorífico de la Asociación Convives, y él nos estará compartiendo el tema Convivencia Escolar Positiva en la época del coronavirus. También contaremos con la participación de la doctora Margarita Heinsen, quien es educadora y presidenta de Didáctica, con el tema Convivencia Familiar en Contextos de Confinamiento. Luego tendremos la participación desde República Dominicana del doctor Julio Leonardo Baleirón, psicólogo social y director del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, con el tema Bienestar y Emociones, estrategias para su cuidado en tiempos de confinamiento. Finalmente, tendremos la participación de la doctora Carmen Larga Espada, socióloga y directora de la OEI en Honduras y en Nicaragua, con el tema Mirada Regional sobre la convivencia y la educación para los derechos humanos. Antes de dar formal inicio y ceder la palabra a nuestros expositores, les motivo a que ustedes también sean parte de este diálogo y de esta reflexión y que a través del chat nos compartan todas sus reflexiones, sus consideraciones y sus preguntas. Por favor, sí es importante que recuerden siempre escribir a cuál de nuestros expositores van dirigidas sus preguntas. Sin más, iniciamos ya este webinar y desde ya muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Iniciamos de inmediato con el doctor Pedro Uruñuela. Sí, buenos días, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la OEI de República Dominicana la invitación para poder compartir con todos ustedes esta pequeña charla de 10 minutos para reflexionar sobre uno de los problemas, uno de los temas que más nos afectan y que en estos momentos más nos preocupan, que es cómo trabajar la convivencia positiva en esta época de confinamiento, en la época del coronavirus. Es difícil hablar de este tema y yo soy consciente de que voy a plantear muchas más preguntas, muchas más dudas que aportar soluciones. Pero creo que entre todos y entre todas podremos buscar respuestas adecuadas para todo esto. Me ha saltado a la siguiente transparencia, pero la anterior, que ustedes van a disponer de ella, habla de la doble dimensión de los centros educativos. Un centro educativo es, en primer lugar, un centro de aprendizaje, un lugar de aprendizaje. Y en ese lugar de aprendizaje, los niños, las niñas van a aprender los conocimientos básicos, las habilidades básicas, las competencias necesarias para vivir en el siglo XXI. Nadie duda de esta finalidad, de este carácter que tiene cualquier centro educativo, pero nos hacemos enseguida una segunda pregunta.
Es decir, ¿cómo aprenden los niños y niñas? Los niños y niñas aprenden conviviendo, aprenden relacionándose. Cualquier centro escolar es sobre todo un centro de convivencia en el que se relacionan los alumnos, las alumnas con sus maestros, con sus maestras, con su profesorado en general. Muchas veces el éxito del aprendizaje depende de la calidad de esta relación y, en segundo lugar, no podemos olvidar que aprender a convivir, aprender a relacionarse es, en definitiva, uno de los aprendizajes básicos necesarios para la sociedad del siglo XXI. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que en estos momentos apareció el coronavirus, el COVID-19, se suspendieron las clases, había que trabajar a distancia, el profesorado ha hecho un gran esfuerzo para todo esto y han surgido situaciones muy diversas que nos cuestionan acerca de los problemas que tiene en estos momentos el trabajo para la convivencia. Aparece en primer lugar la brecha digital. No todos los alumnos tienen acceso en las mismas condiciones, no todos disponen de un computador, no todos disponen de una buena conexión a Internet, etc. Esta brecha digital es solo síntoma de otra brecha más profunda, que es la diferencia social. Muchas familias, muchos padres, madres han perdido el trabajo, hay falta de ingresos. Hablando desde el profesorado, no siempre hay una preparación previa para una educación online, faltan materiales adecuados y, sobre todo, han surgido dos problemas estrictamente académicos. Uno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos dando contenido, seguimos impartiendo las materias? Y, en segundo lugar, ¿cómo evaluamos, sobre todo, a aquellas personas que están en un curso terminal, que tienen que hacer la prueba de acceso a la universidad o que tienen que terminar y graduarse en secundaria? Bien, surgen también otras preguntas más profundas y que afectan a la convivencia, que es cómo mantener la equidad en educación, que no quede nadie detrás. ¿Tenemos que trabajar contenidos de materias o es preciso a distancia trabajar fundamentalmente otro tipo de aprendizajes? ¿Cómo mantener, cómo potenciar la relación a distancia? ¿Qué aspectos tienen que ser prioritarios? ¿Cuál es el papel de este tipo de enseñanza? ¿Hay alternativa a la escuela o no hay alternativa? Propongo esta definición de convivencia para centrar mi exposición. Hablo de convivencia positiva que hay que construir, que se construye día a día, hay que cuidarla como una planta, regándola adecuadamente, ni mucho ni poco, sacándola a la luz, no exponiéndola en demasía a la luz, y con tres criterios. ¿Qué es convivir? Convivir es saber establecer relaciones, es crear vínculos con otras en general, ¿no? Pero a tres niveles, y eso es lo que quiero resaltar. En primer lugar, un nivel con uno mismo, en segundo lugar con otras personas y en tercer lugar con el entorno. Y todo ello desde cuatro criterios básicos y fundamentales, como son en primer lugar el cuidado mutuo, en segundo lugar la dignidad humana, la paz positiva y el respeto a los derechos humanos. Quiero plantear una reflexión, sobre todo pensando en la enseñanza anterior a la universidad, de cómo trabajar y qué retos nos plantea la convivencia a estos niveles. En primer lugar, para trabajar la relación con uno mismo. Evidentemente es una tarea fundamental, no solamente se trata de aprender matemáticas, de aprender historia o de aprender biología, sino que, como dice el artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño, que ahí tienen, es necesario desarrollar toda la personalidad, trabajar la educación integral de todos los alumnos y alumnas, sus actitudes, la capacidad mental, ¿no? Yo creo que trabajar la relación con uno mismo es sobre todo trabajar las competencias el autoconcepto, la autoimagen, la autoestima, el autocontrol, la autonomía y, sobre todo, desarrollar las competencias socioemocionales necesarias para el bienestar subjetivo y para la felicidad. Evidentemente, a distancia esto se tiene que seguir trabajando, pero ¿cómo? Yo creo que es fundamental dos cosas. En primer lugar, subrayar y potenciar el acompañamiento que a distancia y con carácter personalizado tenemos que hacer todos los profesores y profesoras. Es muy importante este aspecto personal, este trabajo de las competencias en circunstancias muy difíciles que están viviendo nuestros alumnos y alumnas. Y, en segundo lugar, reclamar e insistir en que la escuela hoy por hoy sigue teniendo un papel importante y que no debemos dejarla de lado, ni mucho menos. En segundo lugar,
establecer relaciones con otras personas. Con esa frase del Principito, es el verdadero lujo de las relaciones humanas. La felicidad hace relación directa, correlaciona con la calidad que tiene la relación con otras personas, etcétera. Y sin duda las tecnologías de la comunicación facilitan mucho la relación. La prueba está en que yo hoy desde España estoy hablando con todos ustedes en Centroamérica, en República Dominicana, etcétera y tal, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede seguir manteniendo las relaciones entre iguales? ¿Es suficiente con estar conectado o hay que hacer algo más? Yo creo que volvemos un poco a lo de antes. He hablado de la brecha digital, he hablado también de la brecha social, pero yo creo que hay que resaltar la brecha educativa de la falta de acompañamiento que muchas veces nuestros chicos y chicas tienen respecto de la escuela y respecto de sus profesores y profesoras. Y que esa brecha educativa hay que cubrirla y hay que trabajarla. De tal manera que primar la socialización, primar la escuela como espacio de relación, los contactos a través de la red digital es clave y es importantísimo. Evidentemente, la educación online tiene muchas ventajas, pero tiene también muchas dificultades y muchos inconvenientes, uno de los cuales fundamentales muchas veces la incapacidad para reconocer emociones, para reconocer la empatía en la otra persona, etcétera. Y yo creo que es muy importante insistir en que a la vuelta, cuando los chicos y chicas puedan venir otra vez al colegio, es fundamental el cuidado, la conversación, la solidaridad, etcétera, y que la escuela sea un adalid de la equidad. En estos días, en mi país por lo menos, era urgente encontrar respiradores para poder combatir la insuficiencia respiratoria, etcétera. Yo creo que en estos momentos en la escuela, frente a la asfixia educativa en relación con la convivencia, es necesario construir un respirador convivencial y trabajar expresa y específicamente lo que es la convivencia para dar respuesta a todo esto. En tercer lugar, teníamos que establecer relaciones con el entorno. Se habla mucho de volver a la normalidad, por lo menos en mi país, pero eso no es volver a la situación anterior. Hay que volver a una sociedad distinta, a una sociedad en la que sepamos qué es lo que ha fallado, qué es lo que no nos funciona, qué es lo que ha impedido la solidaridad, la equidad, la relación entre todas las personas. Y eso hay que llevarlo a la escuela también, ¿no? Y que más allá del currículum como tal, de las materias, hay que insistir mucho en el currículum para la vida, el currículum para las relaciones humanas, para la convivencia, etcétera. Que hay que introducir cambios importantes en la metodología, el trabajo cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, etcétera, que también son necesarios experiencias nuevas. Están funcionando muy bien estos días, por lo menos en mi país, proyectos de aprendizaje-servicio, igual que es necesario hacer otros cambios en cuanto a la evaluación, promoción, derecho al éxito escolar y no solamente a un puesto escolar, etcétera. Desde el punto de vista de los criterios, yo creo que el primero y fundamental reto que tenemos y que debemos plantearnos es construir la escuela del cuidado. La convivencia es sinónimo de cuidado y el cuidado es el eje de la convivencia, es el eje de las relaciones humanas y es preciso mantener, cultivar, desarrollar esta cultura del cuidado. Una sociedad que no tiene el cuidado en el centro se preocupa solo por lo académico. Y yo siempre he criticado en mi formación y en mis publicaciones la idea de la tiranía del currículum, que lo importante son las materias y poco más, ¿no? Es decir, hay que atender el cuidado que se concreta por lo menos en 6 aspectos fundamentales: cómo trabajar con nuestros alumnos el cuidado de sí mismo, cómo cuidar las relaciones del ámbito más cercano, cómo cuidar a otras personas que son diferentes, migrantes, etcétera, cómo cuidar los animales, las plantas, la tierra, el mundo del ser humano, las ideas, etcétera. Poner el cuidado, poner al alumno, a la alumna en el centro de nuestra acción educativa es construir una escuela del cuidado y es algo que es clave y que es fundamental. En segundo lugar, segundo criterio, es el de la dignidad humana. Dignidad humana quiere decir que toda persona, por el hecho de haber nacido, tiene un valor que no puede perder en ningún momento y que hace que se constituya siempre en un fin, nunca un medio que puede ser utilizado, que puede ser instrumentalizado y, por lo tanto, algo que define lo que es la persona. El respeto,
la tolerancia, la aceptación de las diferencias se deducen de esta dignidad humana, de que todos somos iguales, que todos tenemos un valor por el hecho de haber sido personas. Que nuestros alumnos y alumnas no pierdan esta perspectiva, que tengan en cuenta que hay personas muy diferentes, que no todos lo están pasando igual de bien, que las necesidades son muy urgentes, creo que es una de las enseñanzas básicas y fundamentales para todo esto. En tercer lugar, tercer criterio, crear una cultura de paz. Vivimos en una sociedad competitiva, individualista, en la que la violencia no siempre manifiesta, aparece en muchas ocasiones y que muchas veces nuestros niños y niñas emplean, conocen este tipo de violencia, etcétera. Educar en los conflictos, educar en cómo resolver desde la perspectiva pacífica un conflicto, desde el planteamiento de ganar es algo clave y es algo fundamental. Complementario de esta construir la escuela de la paz es la violencia, desterrar la violencia, que nuestros alumnos aprendan que nunca la violencia soluciona los problemas de relación, a los problemas de convivencia, y que no solamente es que le falta o que esté la violencia directa, o sea, que se vea la violencia física, psicológica, pero que sea visible, sino que muchas veces está oculta, está en las estructuras, está en la organización social, etcétera, y que la paz positiva se basa solamente en la justicia social. El último criterio es el de los derechos y responsabilidades. Ya me avisan que se me ha acabado el tiempo, lo dejo ahí en la transparencia y les dejo finalmente mi agradecimiento y mi correo electrónico por si alguna duda o alguna cosa o en algo les puedo ayudar. Muchas gracias de verdad por haberme escuchado y por haberme atendido. Gracias a la OEI y gracias, Pedro. Muy interesante, qué bueno escucharte y conectar con lo que tú planteas, porque precisamente todo esto se comienza a aprender y, como yo digo, a respirar en el hogar, en las familias. Es en las familias, esa es la primera escuela, definitivamente. Y ahora, pues con esta crisis, porque yo, aparte de educadora, soy mamá de adolescentes, y estoy alrededor de muchos padres y muchas familias de niños pequeños. Son experiencias diferentes cuando estamos con niños, cuando estamos con adolescentes, cuando son familias uniparentales, cuando son familias reconstituidas, pero independientemente del tipo de familia, hay aspectos fundamentales que debemos tomar en cuenta al hablar de la convivencia. Y en estos momentos, con esta crisis, Pedro mencionaba que muchas familias están perdiendo empleos, están con una incertidumbre en cuanto a no solamente su trabajo, sino el aspecto económico. Todo esto genera estrés. El estrés es normal, es parte de la vida, pero ya unos niveles de estrés intensos, crónicos, pueden ser dañinos. Entonces ahí entra toda la capacidad de resiliencia también y de manejar el estrés y estas situaciones. No sé si me pueden poner la diapositiva. Entonces, hablar de convivencia, pues la convivencia, como dice Berenice al inicio de su libro, es una construcción colectiva y dinámica, no es algo estático. Hay unas normas que regulan nuestras relaciones en las familias. Cada familia, yo he estado conversando con muchos grupos de familias de colegios, cada familia es única, cada familia es muy particular, tiene su realidad y está haciendo lo que puede, como puede. Tal como planteaba Pedro, estamos replanteándonos habilidades, aprender habilidades para la vida. Nuestro currículo es un currículo que asume un enfoque por competencia. Y tengo para decirle, mi hijo me dijo el otro día, mientras resolvíamos situaciones con la lavadora, limpiábamos, me dijo, la verdad fue como una reflexión que le salió así de la nada, que nos deben enseñar cómo funciona una casa. Y yo a partir de ahí escribí un artículo de mis artículos semanales, porque realmente yo creo que han surgido muchas situaciones y muchas oportunidades. Entonces tenemos una estructura familiar que es fundamental en estos momentos, pues se une todo el reto de combinar. Yo he hablado con muchísimos padres de combinar las obligaciones laborales, las familiares, las personales, las educativas. Las familias están desbordadas con la cantidad de tareas y responsabilidades, aparte del miedo, las emociones, toda la incertidumbre. Entonces, acá tenemos roles en nuestras familias y cada quien asume un rol, las actividades que cada miembro
realiza en ese núcleo intrafamiliar, y eso se va regulando y regula la conducta de cada individuo, de cada uno. Y con esas funciones y esos roles, hoy en día los padres están sobrecargados. Tienen unos, yo les digo a los padres, tú no eres el profesor está del otro lado, que tiene su rol, pero definitivamente tenemos que dar un apoyo, sobre todo mientras más pequeños nuestros hijos, un apoyo adicional con unas herramientas y a veces sin capacidad de conexión, sin dominio, y tenemos que apoyar a nuestros hijos e hijas en este proceso, y eso también genera estrés. Entonces, lo más importante en estos momentos, bueno, siempre, pero en estos momentos sobre todo, es velar por, y Pedro lo mencionaba, las relaciones y los vínculos positivos. En estos momentos de crisis, el sistema familiar es imprescindible, siempre lo es, pero esto ya no es virtual, esto es real y presencial. Estamos ahí en una convivencia obligatoria con, en algunos casos, que si el abuelo, la abuela, que si los hijos. En nuestro país, la mayoría de las familias son uniparentales. Un solo, o sea, una mamá o un papá con su hijo. Prevalecen también las familias reconstituidas. Realmente tenemos una variedad de tipos de familia. Y cómo estamos gestionando la crisis es lo importante. No importa el tipo de familia, independientemente, lamentablemente, muchas veces estas relaciones se basan en la violencia. Yo tuve un programa recientemente con un psicólogo, con Miguel José, y planteábamos que en estos momentos de crisis salen a relucir las habilidades que tenemos y las que no tenemos. O sea, sale a relucir si realmente tenemos la capacidad de autorregular nuestras emociones. Así que realmente es importante que identifiquemos esas habilidades y aprovechemos estas oportunidades para trabajarlas. Se ponen en evidencia muchas cosas, tenemos que enfrentar muchas situaciones, reencontrarnos, redescubrirnos a nosotros mismos, a nuestros hijos, y en este proceso se presentan dificultades y retos. Algunos de estos, hay muchas diferencias que pueden generar conflictos. ¿Cómo manejamos esos conflictos? Pedro lo mencionaba también. ¿Nos enfocamos en el objetivo o nos enfocamos en las relaciones? En la relación, en velar por ese bienestar, por la salud, la integridad física, mental y emocional de todos los que estamos conviviendo, viviendo con otros en este espacio que es único, que es muy particular y donde tenemos que interactuar, donde tenemos que buscar soluciones, donde tenemos que comunicarnos de manera efectiva, y la comunicación es fundamental. Otra dificultad, otro reto, la falta de habilidades sociales, como mencioné, la falta de habilidades para autorregularnos. Es una oportunidad para identificar esto, porque se intensifica todos esos problemas, todas esas situaciones y todas esas faltas de habilidades. La pérdida de libertad personal. Definitivamente estamos frente a una situación en la que hemos perdido ciertas libertades. Entonces tenemos que salir adelante con esto. Surgen los resentimientos, el tener que convivir, ¿verdad?, de manera obligada, 100% todo el tiempo con nuestras familias y darnos cuenta de muchas cosas, redescubrir nuestro espacio, nuestras limitaciones. A veces, ¿verdad?, manejar la frustración también es un reto. Y la comunicación, que es el eje, es fundamental. No hay forma de no comunicarnos. Nos estamos comunicando en todo momento. De hecho, educar es comunicarse. Nos estamos comunicando con nuestros gestos, con nuestras acciones, con todo lo que hacemos. ¿Qué estamos transmitiendo? Yo hablaba con un grupo de padres y les preguntaba, ¿realmente nos sabemos escuchar? ¿Nos estamos escuchando? Estoy prestando atención, estoy validando las emociones, mis propias emociones y las de las personas con las que convivo en mi hogar. Con nuestros hijos, muchos retos de disciplina. Tuvimos un taller maravilloso en estos días enfocado en disciplina consciente. Pasar del control, de la necesidad de control, a la responsabilidad, a asumir responsabilidades
Hablábamos de las funciones y los roles, cómo estamos colaborando, pero la colaboración en el hogar no se puede lograr imponiéndonos, no se puede lograr forzando. Se va a lograr en la medida en la que fortalecemos las relaciones. Si tenemos relaciones sanas, con mayor facilidad nuestros hijos, hijas, nuestra pareja, con cualquier persona que convivamos, va a poder colaborar. Tenemos que ir pasando de la resistencia a la colaboración, pero hay que elegir las batallas. Yo le digo mucho esto a los padres, hay que elegir las batallas porque es un momento difícil, es un momento de crisis en el que la familia es fundamental. Elegir las batallas y establecer prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades como familia? Si mi prioridad es asegurar que las necesidades nuestras sean cubiertas, que lograr el bienestar, esa armonía, respetarnos, entonces vamos a ver más allá de esos problemitas que van surgiendo en el día a día, porque surgen, hay diferencias, hay conflictos. Y si en el manejo de conflictos me enfoco en yo ganar, muchas veces los padres, las madres con un estilo autoritario quieren ganar, imponerse, realmente no vamos a lograr nada. Tampoco complacer, tampoco ceder, tampoco se trata de eso. Se trata de realmente buscar en conjunto las soluciones, tener espacios para realmente comunicarnos, escucharnos. Veamos esta crisis en las familias como oportunidad para redescubrirnos, para colaborar, establezcamos esas prioridades, tengamos tiempo también de descanso. Y algo importantísimo que los autores que abordan el tema de la resiliencia lo plantean, el sentido del humor, incorporar el sentido del humor en un ambiente con rutinas que hemos tenido que flexibilizar. Yo como mamá, muchos padres han tenido que flexibilizar, pero esas rutinas, ese saber qué esperar, qué viene, son fundamentales, dan seguridad a nuestros hijos, ellas y a nosotros mismos. El poder establecer esos espacios para simplemente estar. Yo le decía a una mamá que me llamó con una crisis, con un niño de 10 años, me dice, wow, me reta, no quiere hacer la cama, no quiere, me grita, le apago la computadora, llora. Estamos muchas veces en un campo de batalla, en esa lucha de poder. Como les dije, familias, elijamos las batallas. Aquí tenemos aspectos fundamentales. Y yo le dije a esa mamá, simplemente saca momentos para estar con tu hijo, para validar sus emociones. Ellos también están viviendo su proceso, están viviendo su crisis de no poder compartir con sus amiguitos, de manera presencial, de no tener la clase, toda la frustración que genera también el uso de las plataformas. Así que cada uno está viviendo su proceso. Si es un niño, si es un adolescente, lo vivirán de manera diferente. Pero nos toca, independientemente del tipo de familia, abordar esas relaciones y vínculos, trabajarlos de manera positiva. Si no teníamos las habilidades, pues aprovechar esta oportunidad para desarrollarlas, validar emociones y expresarlas, asumir esos roles y funciones de manera clara, expresar con asertividad qué se espera de cada miembro de nuestra familia. Asegurar que esa estructura familiar sea sólida, que demos ese apoyo que es fundamental. Y lo más importante, una comunicación sin violencia. Busquen información sobre eso, sobre la comunicación no violenta y elegir las batallas, manejar los conflictos para un ganar-ganar, como decía Pedro, ¿verdad? Para lograr el que todos ganemos, pero logrando el objetivo, sin violentarnos, sin dañar nuestras relaciones, que es lo más importante en estos momentos. Así que no hay recetas, cada familia hace lo que puede y está haciendo lo que puede en contextos diferentes con los recursos que tiene. Salgamos adelante. Saludos a todos. A la verdad que hay que agradecer a la OEI la oportunidad que nos da de poder compartir con amigos, con Pedro, con Margarita, con Carmen y con todos aquellos que nos están escuchando. Se me invitó para yo abordar la dimensión personal. Fíjense que así como la escuela es un sistema y la familia es un sistema, la persona también es un sistema. En cada persona confluyen cuestiones espirituales, históricas, sociales, personales, que se
se estructuran y de alguna manera nos dan la oportunidad para poder manejarnos en la vida. Me pidieron que trabajara el tema del bienestar y las emociones como un cuidado en proceso de confinamiento. Y qué bueno, es un tema que he estado trabajando y que he venido escribiendo algunos ensayos con miras a aportar a la reflexión sobre el tema. Por favor, Manuel, me pone la presentación. El confinamiento, veámoslo de una manera, puede ser voluntario, hay personas que se confinan voluntariamente, los monjes se lo hacen, pero también puede ser impuesto como es la situación de ahora. Y es una situación, en el caso concreto de la de ahora, que nos genera muchas ansiedades por toda la incertidumbre que esto plantea. Uno no sabe a veces de quién estamos hablando, de qué enemigo tenemos enfrente, y realmente y nos dan tantas informaciones distintas que nos genera elementos de ansiedades bien complejos. Y claro, la diferencia entre un confinamiento voluntario y un confinamiento obligatorio va a tener mucho que ver con sus propósitos, con las actitudes con las que uno se mete en él, se involucra en él, como también por sus consecuencias. O sea, son situaciones que aunque el confinamiento posiblemente sea el mismo, no tiene el mismo sentido ni tiene el mismo significado de una persona o de una situación a otra. La realidad que vivimos en el confinamiento obligatorio por la pandemia, realmente que tiene tres elementos fundamentales. Hay un tema de incertidumbre, de qué, hasta cuándo, de qué manera vamos a volver. Realmente no hay respuesta, al contrario, lo que hay es mucha angustia, mucha desinformación. Y de hecho, esa excesiva información que uno tiene por las redes, por los medios de comunicación, que es abrumadora, que es contradictoria, muchas veces lo que nos genera es mucho mayor ansiedades, nos genera mucho mayores problemas que soluciones. Y todavía más cuando a través de algunos medios uno lo puede ver y por quienes comunican. Hay una cierta morbosidad en la forma en que estas cosas se comunican y respetando incluso, hay amigos que han escrito sobre eso desde la bioética y respetando inclusive hasta la dignidad del cadáver. Es decir, de alguna manera se nos presenta una situación que de por sí es trágica, pero es casi como una venta que nos están haciendo a través de muchos de esos medios, generándonos mayores ansiedades. Lógicamente el cuadro es abrumador. Es una situación abrumadora. Cada vez que uno oye de esos videos que están en las redes, cada vez que uno lee esas informaciones, las cosas se hacen más complejas porque hasta dónde es verdad, hasta dónde es mentira. Hasta dónde todo esto puede ser un plan orquestado, uno dice, Dios mío, pero es posible que haya gente que sean capaces de hacer eso. Lo que sí es cierto, que sea verdad o no, es una situación abrumadora, es una situación compleja, que demanda de nosotros sacar elementos que nos permitan enfrentarnos a esta situación. Y lógicamente una situación como esta, de confinamiento, puede generar emociones negativas, como son la misma incertidumbre, la perturbación, la ansiedad, el temor, el miedo. Todo eso son situaciones que muchas veces se nos van de control. Hay quienes postulan que el miedo puede ser una emoción interesante por cuanto con el miedo me protejo. O sea, trato de buscar mecanismos de protección frente a la situación que se me presenta, pero al mismo tiempo el miedo puede ser una situación muy compleja, que se nos vaya de la mano. ¿Qué decir el aumento de la violencia intrafamiliar en esta situación que estamos viviendo? Por otro lado, se presentan otras emociones que son interesantes. Crece la sensibilidad humana frente a la situación, la unidad, la solidaridad, la compasión, el sentido de pertenencia. Son otras emociones que se van gestando, que se van desarrollando y que de alguna manera nos pueden ayudar a poder afrontar esta situación que nosotros estamos viviendo. Voy a tomar tres referencias históricas para plantear algunas ideas posteriores. Voy a tomar la referencia de Víctor Frank, la de Julius Fučík, y voy a tomar la referencia de Nelson Mandela. Víctor Frank, un hombre que estuvo confinado en campos de concentración
y que de su experiencia de esos campos de concentración y de la experiencia con la que él acompañó a otras personas, planteó toda una serie de perspectivas en psicología centrada en el ser humano y en el bienestar. Hay una frase de él que es la que yo quiero tomar: quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Fíjense lo interesante: quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Tenemos porqué para vivir. El tema es cómo manejar la situación que estamos viviendo, como para enfrentarla y para salir ganancioso de ellas. Julius Fučík, un joven que murió, fue asesinado, ahorcado, muy joven, que participó en todo lo que fue la política de la posguerra. Julius Fučík dice, y eso está escrito en uno de sus libros, que se llama Reportaje al pie del patíbulo, y lo repito una vez más: he vivido por la alegría he ido al combate, y por la alegría muero. Que la tristeza nunca sea unida a mi nombre. Qué frase tan fuerte, qué frase tan sólida, qué frase tan esperanzadora. Y finalmente, esa referencia quiero cerrar con la de Nelson Mandela, un hombre que estuvo confinado durante 27 años en la cárcel por razones políticas. Y sin embargo, durante esos 27 años, quiso entender la razón que tenía el blanco. Y en una de sus cartas, fíjense lo que él nos plantea: la celda es un lugar idóneo para conocerte a ti mismo, para indagar con realismo y asiduidad cómo funciona tu propia mente y tus sentimientos. La celda te da la oportunidad de analizar a diario toda tu conducta, de superar lo malo y de potenciar lo bueno en ti. No olvidemos nunca que un santo no es más que un pecador que simplemente sigue esforzándose. Todos nosotros tenemos muchas cosas pendientes con nosotros mismos, con los demás. Y así como la escuela es un sistema de sí, así como la familia es un sistema, nosotros mismos como seres humanos tenemos situaciones que debemos manejar. ¿A qué me he ido enfrentando en esta situación de pandemia con respecto a mí mismo y con quienes comparto la vida? No es fácil pasarse 24 horas en un único lugar, que por más que usted diga y hacer una rutina, todo eso suena bonito, ¿no? Pero al final de cuentas, las cuatro paredes nos limitan enormemente, enormemente. ¿Qué he descubierto que debo cambiar en mí mismo y qué puedo ir haciendo desde ya para asegurar ese cambio? ¿Cómo vinculo esos deseos personales, míos, propios como persona, con los deseos mismos de encontrar una sociedad distinta, más solidaria, más humana? A esas preguntas usted le puede agregar todas las que a usted se le ocurra. Yo creo que estamos en una situación donde el tiempo nos sobra. El tiempo lo tenemos por delante y son muchas las cosas que podemos ir pensando para salir ganancioso de ellas. Sin embargo, yo quisiera como plantear algunos elementos. Me encantó, Margarita decía sobre el tema que tenía que ver con el humor. Y planteo lo siguiente: en esta situación, no pierda el sentido del humor, rescate el buen humor. De alguna manera, el humor, la risa, ya desde los griegos decían, la risa, el humor, vence al miedo. Entonces rescatemos el humor, el sentido del humor, con nosotros mismos y con los demás. Yo siempre he dicho, y Berenice lo sabe porque quizá me oyó en clase decirlo, cuando nosotros somos capaces de reírnos de nosotros mismos, crecemos en salud mental. Ríase de usted mismo, ríase. ¿Se ha visto usted últimamente lo gordo que está, los buches que tiene, la barriga que está echando? Comience a mirarse, comience a reírse de usted mismo. En la web hay muchísimo, ahora hay unas cosas nuevas que le llaman TikTok. Yo realmente no estaba muy atento a eso, pero hay cosas buenísimas que dan chispa de cómo mirar la vida. Yo creo que la vida hay que mirarla muchas veces así, con ese sentido del humor. Ahora, en esa actitud de mantenerse con ese sentido del humor, hay un elemento que para mí es muy potente, muy fuerte, es mantener la esperanza. Para mí la esperanza es lo que nos da sentido. Proyéctese hacia el futuro.
empiece a escribir su historia, su nueva historia, su historia de cambio, reconstrúyase, redefínase, remírese con usted mismo y con quienes comparte la vida. Hay un concepto con el que me puse en contacto en el fin de semana, es un concepto finlandés que me ha ido llevando a una serie de reflexiones. Ya de hecho tengo un nuevo artículo que lo voy a subir a mi blog, y es el concepto sisu, que para los finlandeses, sisu es el impulso interior que viene de adentro, que origina valentía, el que permite que se produzca la resiliencia. En definitiva, enfrentar esos retos con valentía y determinación en el peor escenario posible. Cuando no nos queda nada, dice los finlandeses, el sisu nos impulsa contra todo pronóstico a seguir adelante. Fíjense si es interesante este concepto que en el tercer Congreso de Psicología Positiva, que lo que saben, yo sigo esa corriente en el país, vivo desarrollando en la universidad este enfoque, realizado en Los Ángeles en el año 2013, sisu fue definido como una competencia psicológica que empuja a las personas a acciones extraordinarias frente a adversidades, retos muy difíciles, ya sea en términos mentales o en términos físicos. Sisu, desde el punto de vista de la cultura dominicana, es sacar de abajo. Cuando un dominicano dice sacar de abajo, es eso, es recuperar desde adentro un impulso que lo lleva a la acción. Y yo creo que nosotros efectivamente, en este momento en que estamos, practiquemos, aprovechemos el sisu, hagamos del confinamiento una oportunidad de cambio para ser una mejor persona y en el futuro ser mejores ciudadanos. Es un buen momento, digo yo, para sacar de abajo. Muchísimas gracias. A mis colegas de República Dominicana, agradeciéndoles la organización de este evento. Además, quiero agradecer a los colegas de España y de República Dominicana, a los expertos que me han antecedido, por sus valiosos aportes para reflexionar sobre este tema de la convivencia y la educación, pensando sobre todo de cara al futuro. Nosotros en América Latina, en Iberoamérica y específicamente en Centroamérica y en el Caribe, vivimos en algunas de las sociedades más desiguales del mundo. Ya Pedro se refería a la desigualdad en el ámbito escolar. Ya Margarita hablaba de las diversas situaciones que enfrentan las familias en República Dominicana. Este es un elemento común en nuestros países, donde a diferencia de la realidad en Europa, en la cual el confinamiento se logra establecer para la mayoría de la población, dentro de espacios delimitados y con condiciones mínimas de vida, para la gran mayoría de nuestra población en Centroamérica y el Caribe, esta no es la realidad. La gran mayoría de la población vive en la informalidad, los adultos, lo cual significa que el día que no se trabaja, no se come. Vivimos y enfrentamos una crisis bastante permanente, en la cual el equilibrio que se alcanza para poder mantener la subsistencia es precario, muy precario. Y al enfrentarnos a la pandemia y además a los nuevos límites que nos impone sobre la convivencia y sobre la producción, esto afecta aún más esa precariedad de los modos de vida de las grandes mayorías. Tenemos, por el otro lado, espacios desestructurados. Efectivamente, los niños dejaron de ir a la escuela, como decía Margarita, en la mayor parte de los países. Los niños permanecen en las casas los 24 horas del día. Los adultos no siempre tienen la posibilidad de salir a la calle y todo el sistema de roles se trastoca. Todos tenemos nuevas formas de convivir y de inventarnos.
En este sentido, reaccionamos frente a esta nueva situación con el bagaje que ya tenemos. Como Valerión lo decía, esto es una crisis, una situación en la que venimos y la vivimos según lo que traemos. ¿A qué nos lleva a enfrentarnos esto globalmente para responder desde la educación en derechos humanos? En primer lugar, nos lleva a reflexionar sobre el tema de la educación a lo largo de la vida. Nosotros en estos nuevos espacios tenemos nuevos roles y los mismos actores que en el pasado desempeñaban roles educativos como podían ser los abuelos y los padres, antes de que la escuela se volviera el espacio especializado para la educación, ahora tienen que asumir nuevas funciones. Tenemos nuevos roles para agentes educativos tradicionales. Pero además, como lo señalaba una antropóloga mexicana hace poco, tenemos una revalorización y una consideración realista de los espacios comunitarios. Se decía ella en un trabajo que había hecho en el centro de la Ciudad de México, que el aislamiento se vive en comunidad. El confinamiento no es entre las cuatro paredes de la vivienda, porque la vivienda o es muy pequeña o es muy precaria, pero además la vivienda y el funcionamiento de esa familia supone una fuerte interdependencia con el sistema comunitario que lo rodea. Y recordemos, no hace tantos años, cuando en las grandes campañas de alfabetización de nuestros países que tenían tantos rezagos, fueron agentes comunitarios los que asumieron el rol de tutores. Es el que terminó la secundaria, es el maestro jubilado, es al que le gustaban las matemáticas, es esa persona que está en la inmediatez de la familia para poder proporcionar apoyo a los niños en este espacio. Además, esto nos crea, y es algo que vale la pena reflexionar, nuevas oportunidades porque en algún momento terminará la crisis sanitaria. En algún momento nos vamos a enfrentar con nuevas estructuras, como decía Valerión, y esto nos va a permitir, si trabajamos hacia ello, ojalá, poder establecer a la escuela como ese espacio para la equidad y para la convivencia en paz que identificaba Pedro. ¿Qué supone esto, sin embargo? Esto supone aprovechar este tiempo en la formación de los docentes, en la adquisición de las nuevas habilidades, en la adquisición y proporcionar los medios para poder actualizar las habilidades de esos agentes comunitarios que tradicionalmente dentro de nuestras comunidades pobres han realizado estas acciones tan importantes en el mundo educativo. Y también a los padres de familia. Esto no significa, y quiero aclarar, plantear un nivel educativo de subsistencia. Por el contrario, lo que esto supone es que este espacio de tiempo es para los gobiernos, para las comunidades, la oportunidad de plantearse la adquisición de habilidades que son importantes para poder actualizar la educación, los medios educativos en estas escuelas que han quedado en estos sectores en los cuales priva la inequidad. Tenemos que tener en Centroamérica, en el Caribe, en muchos de nuestros países un cuidado especial para trabajar en la idea
de nuestras sociedades como sociedades en que las grandes mayorías sobre todo tienen importantes carencias que se agravan en este momento. Y poder dar respuesta a estas nuevas oportunidades a través de esta recuperación de los agentes educativos. Tenemos además que enfrentar los nuevos desafíos que suponen la presencia de agentes comunitarios negativos. Ha habido proyectos que hemos tenido que replantearnos, proyectos de derechos humanos, porque estaban basados a partir de las escuelas y la interacción con los padres de familia se daba en los espacios escolares. Ahora, al cerrarse los espacios escolares, lo que tenemos son padres de familia que quedan aislados. ¿Qué nuevas instituciones pueden suplir temporalmente a la escuela? ¿Serán estas organizaciones comunitarias informales? ¿Serán estos agentes educativos? ¿O serán acaso las iglesias? ¿O serán acaso otras formas, otros puntos de reunión? Tenemos que plantearnos, y me quiero felicitar esta idea, la que planteaba Margarita, que lo importante es mantener vínculos y relaciones, que es en eso en lo que tenemos que trabajar. La acción educativa, como lo señalaban algunos de los que me antecedieron, es una acción educativa que dura a lo largo de la vida, se establece en todas las relaciones y ahora nos vuelve a otros actores, a los actores que habíamos relegado por la predominancia de la escuela, nos los vuelve más importante. El padre de familia, la madre de familia, el agente comunitario, el maestro popular, la educadora de preescolar. Porque los padres y las madres de las grandes mayorías están enfrentando severos problemas para mantener la sobrevivencia. Y están enfrentando también grandes necesidades para aprender nuevas formas de convivencia y comunicación en paz. Creemos entonces nosotros en nuestra labor de la educación para los derechos humanos que realmente de estas nuevas estructuras que ahora vayamos construyendo, tenemos la gran oportunidad de construir una nueva realidad en la que recuperemos todos los aprendizajes que hemos logrado tener a lo largo de estas semanas. Muchas gracias y muchas felicidades a República Dominicana por podernos facilitar este tiempo. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación y aportes de las doctoras Carmen Larga-Espada y Margarita Heinzen y los doctores Pedro Uruñuela y Julio Leonardo Baleirón. Pedro Uruñuela, que abordó la dimensión educativa, nos dejó con la pregunta: ¿cómo mantener la equidad en la educación y cuáles aspectos deberían de ser prioritarios en este momento? Pedro nos propone construir la escuela del cuidado, donde más allá de lo académico, también importanticemos la convivencia positiva, las relaciones humanas, basadas en el respeto mutuo, en la dignidad humana y en el respeto a los derechos humanos. Margarita Heinzen, quien abordó la dimensión familiar, nos habló de la importancia de tomar conciencia en primera instancia de cómo nos sentimos y luego comunicarlo y conversarlo en el seno de la familia, utilizando siempre herramientas de comunicación no violenta. Margarita nos habla de aprender a manejar los conflictos a través del diálogo y de en estos momentos priorizar el desarrollo de habilidades sociales. Julio Leonardo Baleirón, que abordó la dimensión interna, la dimensión personal, nos habla de que el confinamiento nos llena de incertidumbres, de miedos, de ansiedades, de angustia. Creo que todos y todas lo hemos sentido, pero también nos habla de que el confinamiento tiene la potencialidad para fortalecer entre todos y todas las redes de compasión, de solidaridad y de unidad. Por tanto, Baleirón nos deja la pregunta y nos plantea el reto de que este es el momento para preguntarnos con esperanza,
con humor y con valentía, qué he descubierto que quiero cambiar en mí mismo, pero también cómo podemos aportar a la construcción de una sociedad que sea más solidaria y más humana. Y esa idea se conecta con lo que planteaba al inicio Uruñuela, de construir una nueva normalidad, construir una nueva historia, una nueva sociedad que pueda ser más solidaria, más humana y más justa para todos y todas. Finalmente, la doctora Carmen Larga Espada nos planteó una mirada regional sobre la convivencia y la educación en derechos humanos, que es desde los inicios una línea prioritaria de acción de la OEI y que en estos tiempos, por supuesto, se redimensiona. Ella nos habla del reto de construir escuelas que sean escuelas para la paz, escuela para la equidad, y que esto implica repensar tanto la formación docente como la relación escuela, familia, comunidad, pero también repensar la escuela misma. Y de esta manera lleguemos al final de nuestro webinar Convivencia y Bienestar en Contextos de Confinamientos, Aprendizajes y Desafíos. Queremos agradecer muy sinceramente la presencia virtual de todas las personas que desde varios países de Iberoamérica nos han acompañado. En los próximos días, a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales, vamos a estar difundiendo el video de esta grabación para que puedan compartirlo con sus colegas y familiares y amistades. Vamos a compartir también los recursos que han utilizado nuestros expositores y también las respuestas de ellos y ellas a todas las inquietudes y preguntas que nos han estado llegando a través del chat. Este es el segundo webinar de una serie que estamos llevando a cabo en el marco de nuestro laboratorio de ideas de la OEI y nuestro compromiso con la generación de un conocimiento que de verdad contribuya al desarrollo educativo, científico, social y cultural de nuestra región. Esperamos que estas reflexiones y propuestas sean del provecho real de todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Mucha salud y bienestar para ustedes y los suyos y feliz resto de la semana. Hasta la próxima.